Programa Educatec Financieramente. Idea original y creador del proyecto, Pablo López Arabia. Diseño de imagen y logo, Miguel Isaac Peña Rosas. El tema de hoy, riesgos y derivados. Carlos Tin Calcetín y los riesgos. Hola, yo soy Carlos Tin Calcetín y esta es mi triste historia. Cuando yo era solo un teen, creé una empresa llamada Cachimba. Era la mejor de todas. Producíamos los mejores jitomates, nos expandimos hasta la China y obtuvimos jugosas ganancias. Después de esto, empezó el desastre. Decidí invertir en el país Pongozuela. Con su terrible presidente, tuvo chanfles. Era el caos. La gente protestaba por su terrible líder. Las empresas extranjeras eran nacionalizadas. Cerraban los canales de televisión. Faltaban alimentos. Y aunque tuviera un alto riesgo país, era el mercado ideal para los jitomates. Riesgo país. El índice que mide la incertidumbre política y económica que es tomado como referencia por los inversionistas extranjeros. Los inversionistas suelen utilizar el indicador de bonos de mercados emergentes, el cual es calculado por JP Morgan Chase con base en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país. Se expresa en puntos base y expresa la diferencia que hay entre la rentabilidad de una inversión considerada sin riesgo, como los bonos de la Reserva Federal del Tesoro estadounidense a 30 años, y la tasa que debe exigirse a las inversiones en el país al que corresponde el indicador. También, por esa época, yo era un buen calcetín. Confiaba en la gente, era muy ingenuo, y por eso otorgaba los créditos que me pedían, especialmente a aquellos países donde la gente disfruta mucho de los jitomates. Tristemente, volví a ser engañado. Nunca me pagaron mis deliciosos jitomates, los mejores de todo el mundo, los más jugosos y grandes. Ese es el riesgo de darle crédito a los calcetines. Riesgo crédito. Riesgo que genera pérdidas que se dan por el incumplimiento del pago de obligaciones por parte del otro contratante. Recuerdo que un amigo me sugirió que para aumentar los rendimientos de mi empresa comprara unas cosas que vendían en el mercado financiero, unas cosas llamadas futuros. Lo que no me dijo es que el riesgo de operar en malas condiciones generadas por culpa de un tonto calcetín me iban a hacer perder más de lo que podía ganar. Riesgo de operación. Riesgo que genera pérdidas que se dan por deficiencias en los sistemas de información y de control internos. Se refiere a todas las incidencias posibles a lo largo de todas las fases que un producto financiero atraviesa dentro de la organización que lo realiza. Todo eso casi hizo que perdiera mi empresa. Aún así, llegué a recuperarme un poco. Pero para acabarla de amolar, los precios de mis preciados jitomates se fueron por los suelos. ¿Quién iba a decir que vender jitomates en el mercado tenía un riesgo? Tuve que rematar mi empresa y ahora, véanme aquí, tristemente. Riesgo de mercado. Este riesgo se da por la probabilidad de tener pérdidas generadas por la variación en el precio de un instrumento financiero subyacente. Se genera por la variación en el precio, que puede ser a consecuencia de un cambio del tipo de interés o del tipo de cambio. La vida es muy riesgosa. Si hubiera sabido que existían los derivados para distribuir todos estos riesgos, mi vida no sería tan triste. Derivados. Derivados. Contratos financieros entre dos o más partes que se deriva del valor futuro de un activo subyacente. Oye, ¿y cuáles son los tipos de derivados? Contratos a plazo, contratos de futuros, contratos de opciones, operaciones swaps. ¿Y para qué sirven? Sirven para la gestión del riesgo porque permiten que los riesgos se separen y se controlen de manera precisa. Actúan como una forma de seguro. Pero, ¿quién los usa?
los que buscan cobertura, los especuladores y los arbitrajistas. Ay, si tan solo hubiera seguido los pasos de Mr. Zazárraga del país azteca, ahora sería el dueño del mundo de los jitomates. Mr. Zazárraga es un hombre muy importante que entró a Mexder a comprar esas cosas llamadas derivados. Mexder, Mercado Mexicano de Derivados, bolsa de derivados de México que ofrece contratos de futuro y contratos de opción. Es así como llegué a este triste y sucio lugar, viendo pasar los mejores años de mi vida, todo por unos tristes jitomates y por los riesgos que implicaba ser el rey de los jitomates. El fin. Locutores: Fabiola Chimal, Armando García, Elena Toledo. Realización y guión: Aida Rodríguez, Saúl Martín, Elena Toledo, Fabiola Chimal. Agradecemos a Misael Gutiérrez, Armando García. Soporte técnico: Doctora Elizabeth Rodríguez Montiel, Coordinadora General de Frecuencia SEM y del Centro de Producción Institucional CPI. Maestro Jonathan Pérez Reina, Coordinador Operativo Frecuencia SEM. Maestro Pablo López Arabia, Coordinador General de Frecuencia Financiera. Patrocinadores académicos: Programa de Iniciación Temprana a la Investigación en Economía y Finanzas. Revista de Estadística, Econometría y Finanzas Aplicadas. Coloquio de Finanzas Aplicadas. Frecuencia SEM y Frecuencia Financiera.